Buenas noches, amados. Bueno, ayer estuvimos compartiendo empezamos a hablar acerca de todo el consejo de Dios, ¿ok? Eso en términos, digamos que generales, habla acerca del propósito eterno del Señor, ¿ok? Lo que Dios busca, basado en su voluntad, basado en su intención, basado en su deseo, ¿ok? Antes que algo hubiese sido creado de parte del Señor, ¿ok? Ya en Dios estaba una intención y estaba un deseo. El apóstol Pablo lo identifica ahí en Efesios capítulo 1 como el beneplácito de Dios, ¿ok? Entonces, aquello que Dios pensó, aquello que Dios diseñó, estableció, claramente lo hizo y lo estableció en su Hijo, ¿ok? Ahí en Efesios, vamos a mirarlo, por favor, Efesios capítulo número 3. Efesios capítulo número 3. Dice el verso, bueno, desde el versículo 8 podemos empezar a leer. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Observemos la expresión conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese propósito eterno habla de la voluntad de Dios, ¿ok? La voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, ¿ok? Pero claramente dice que ese propósito eterno lo hizo ¿en quién? En Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús es la centralidad del propósito eterno de Dios, pero no solamente es la centralidad, también es la universalidad de ese propósito. Dicho de otra manera, todo, absolutamente todo en Dios tiene que ver con su Hijo, ¿ok? No hay nada dentro de la voluntad de Dios que esté aparte o que esté desconectado de Cristo, sino todo lo contrario. La voluntad de Dios está establecida en su Hijo. Por eso todas las cosas fueron hechas en Él, fueron hechas por Él y fueron hechas para Él, ¿okay? Ese es el sentido del propósito de Dios. Así es que todo lo que vemos en las Escrituras, todo el testimonio del cual las Escrituras nos hablan, es acerca del Hijo. Nos puede hablar acerca de su vida, nos pueden testificar de su obra, nos pueden testificar del sacrificio, del ministerio del Señor, pero todo absolutamente tiene que ver con la persona del Hijo de Dios. Por tanto, el deseo y la intención divina es que todos y cada uno de nosotros le podamos conocer, ¿ok? Los tratos que Dios tuvo con los patriarcas, los tratos que Dios tuvo con los hombres y mujeres en el Antiguo Testamento tenían que ver con eso, ¿okay? Dios quería ser conocido, ¿okay? Pero la única manera como Dios puede ser conocido es que Dios se dé a conocer, ¿okay? Dios tiene que revelarse al hombre. Si Dios no se revela y Dios no se muestra al hombre, no hay manera, no hay forma como el hombre realmente pueda conocerle. Así es que esa es la intención y ese es el propósito realmente eterno del Señor. Así es que basado en eso, anoche empezamos a ver un cuadro específicamente con Abraham, donde recibe un llamamiento de parte
del Señor. ¿Ok? Y estuvimos diciendo también que ese llamamiento básicamente tenía que ver con dos aspectos. ¿Ok? Un primer aspecto que dijimos es que tenía que ver con una tierra. ¿Ok? Y un segundo aspecto que tenía que ver con un pueblo. Vamos a volver entonces ahí a Génesis capítulo 12 y podemos ver nuevamente ese principio. ¿Ok? Génesis capítulo número 12. Pero el Señor Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo ¿qué? Te mostraré. ¿Okay? Ahora, claramente Abraham estaba viviendo su propia vida. ¿Ok? De lo cual nos testifica, que también lo leímos anoche y vamos nuevamente a pasar ahí, Josué 24, para que veamos cómo nos afirma nuevamente el Señor cuál era la condición de Abraham. Josué capítulo 24. Dios manda a Josué a que reúna a las tribus de Israel en Siquén, que llame a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y que se presenten delante del Señor. ¿Ok? Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses ¿qué? Extraños. ¿Ok? Entonces, Abraham, junto con su familia, junto con su casa, junto con su parentela, estaban desarrollando su propia vida. ¿Ok? Una vida que a la luz de Dios no tenía ningún sentido ni ningún propósito. Pero Dios sí tenía su propósito. Y en ese propósito y en esa soberanía de Dios, Dios decide llamar a este hombre, ¿ok? Abraham, para cumplir con los planes que él tenía, ¿ok? Y por eso dice en el verso 3: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. ¿Okay? Miren todos esos aspectos para tenerlos en cuenta. Yo tomé a vuestro padre Abraham. ¿Ok? Abraham, como dijimos, no se llamó a sí mismo. ¿Ok? No se tomó a sí mismo, sino que Dios lo llamó y además de llamarlo, ¿lo qué? Lo tomó. Pero ahí dice claramente de dónde lo tomó. ¿De dónde lo tomó? Del otro lado del río, de Ur de los Caldeos, ¿okay? De la Mesopotamia. De ahí lo tomó. ¿Okay? Y luego que lo tomó de ese ámbito, de ese lugar o de esa tierra, dice que lo trajo. ¿A dónde lo trajo? A la tierra que Dios quería traerlo. ¿Okay? El Señor dice, por toda la tierra de Canaán. Y aumentó su descendencia. ¿Okay? O sea, le dio pueblo, le dio descendencia. Y eso está relacionado con la expresión que sigue. Y dice que le dio ¿a quién? A Isaac. Le dio a Isaac. Entonces, todo esto lo que nos está mostrando es un cuadro. ¿Okay? Un cuadro de cuando Dios empieza a desarrollar su plan y empieza a desarrollar su propósito y nos incluye a nosotros en ese plan y en ese propósito. ¿Okay? Claramente es una elección divina, como lo hemos visto, ya que la centralidad de ese propósito es ¿quién? Es el Hijo. ¿Okay? Esto nos quita la idea de estos tipos de conceptos que Dios tiene algo muy personal o muy particular conmigo, como de una manera aislada. No, Dios no tiene un trato aislado con cada uno de nosotros. Cuando Dios nos mira como miembros del cuerpo de su Hijo, ¿okay? Integrados al cuerpo de su Hijo. ¿Para un qué? Propósito.
¿ok? No que cada uno de nosotros ande de manera individual tratando de desarrollar una visión, una idea, una opinión cada uno, no. Ya Dios tiene su propósito que es eterno y nosotros venimos a ser parte de ese propósito eterno que el Señor tiene. Entonces con Abraham el Señor demuestra su propósito en la elección, ¿ok? De nosotros los pecadores en general. ¿Por qué razón? Porque no hay ningún individuo que Dios llame en la faz de la tierra, ¿ok?, que no esté en una condición de pecado y muerte. Porque todos los que están sin Dios están en pecado y en muerte. El apóstol Juan dice claramente en la primera carta, capítulo 5, versículo 11, que el que tiene al Hijo tiene la vida y que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El mismo Señor se identificó. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y ¿qué? Y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. ¿Ok? Y otra cantidad también de testimonios que el mismo Señor da que evidencian esta realidad. No vine a salvar o a llamar a justos, sino a ¿qué? A pecadores al arrepentimiento. ¿Ok? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pero todo eso dentro de un contexto que espiritual. El hombre se encuentra muerto en delitos y pecados y bajo esa condición ningún ser humano está buscando a Dios. ¿Ok? Ninguno. Entonces Dios viene en nuestro ¿qué? Rescate. Por eso solamente en Él hay salvación. Fuera del Señor no existe salvación alguna. Pero también, sin esa elección que Dios hace, ningún ser humano tendría la más mínima opción ni posibilidad porque por sí mismo no podría exactamente regresar a Dios. Hay unas escrituras que nos afirman esta realidad en Primera de Pedro, por ejemplo. Lo vemos ahí en el capítulo número 1. Versículo número 2. Pedro dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, ¿ok?, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, ¿qué? O sea, la elección de Dios tiene un sentido, y ese sentido está gobernado por el propósito de Dios. Somos elegidos según la presciencia de Dios. Esa palabra es la palabra prognosis. Significa el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas, de todas las personas, de todos los hechos, de todas las acciones que puedan suceder antes que estas que sucedan o acontezcan. Ese atributo es único, ese atributo le pertenece al Señor, hace parte de su esencia y su naturaleza. Esa es la razón por la cual a nuestro Dios nunca nadie le informa algo. ¿Ok? O sea, Dios no necesita que le den una noticia. ¿Ok? A Dios nadie le puede informar porque Él es el Dios omnisciente, que lo conoce absolutamente ¿qué? Todo. ¿Ok? Dios eligió según la presciencia suya. Pues sí, porque Dios todo lo sabe de manera que anticipada. ¿Ok? Pero dice que esa elección Él la hizo en santificación ¿de qué? Del Espíritu. ¿Ok? Cuando Dios elige, elige con un propósito específico. Es para que esos elegidos experimenten ¿qué? La santificación que es del Espíritu. Y esa santificación que es del Espíritu tiene también una dirección. ¿Cuál es la dirección? Para obedecer y ser ¿qué? Rociados con la sangre de Jesucristo. Luego, la declaración apostólica y el deseo apostólico, la intención es que la gracia y la paz del Señor Jesucristo no sean ¿qué? No sean multiplicadas. En Isaías 43 también se nos deja ver, se nos expresa, se nos expone el objetivo también de ese llamado que se nos hace.
Isaías 43, versículo 7, dice: todos los llamados de mi nombre, ¿para qué? Para gloria mía, los he ¿qué? Los he creado, los he formado y los he hecho. ¿Okay? Cuando Dios nos crea, cuando Dios nos forma, cuando Dios nos hace, ¿okay? Eso tiene un sentido, tiene un propósito, tiene un llamado de parte de Él. Y el llamado y el propósito es que podamos participar de su gloria. ¿Okay? Y eso está claramente correspondido en el libro de Hebreos. Vamos a buscarlo, la carta a los Hebreos. Cómo se puede ver claramente el testimonio del Espíritu contenido aquí. Dice, por ejemplo, en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 9 y 10 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios que gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas que subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación, ¿de qué? De ellos. Entonces dice que a todos los llamados, los ha llamado, los ha hecho, los ha creado y los ha formado ¿para qué? Para gloria ¿qué? Suya. Ahora, dentro del desarrollo de ese propósito, el Hijo tenía que ser ¿qué? Enviado. ¿Okay? Y el Hijo era necesario que fuese enviado por el Padre, porque solo por medio del Hijo podemos ser llevados ¿dónde? A la gloria. ¿Okay? Porque es el Hijo quien es la vida, es el Hijo quien es la verdad y es el Hijo quien es el camino. ¿Okay? Separado del Hijo, pues resulta imposible. ¿Okay? Entonces, así de esa manera empezamos a ver cómo ese propósito del Señor se fue desarrollando, se fue manifestando. Ahora, en el caso muy particular de este hombre que tiene varias connotaciones, en el caso de Abraham, miremos, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, la expresión que usa aquí el escritor. ¿Ok? Dice en Mateo 1:1, libro de la genealogía ¿de quién? Libro de la genealogía. ¿Ok? O sea, de los antepasados de Jesucristo. ¿Ok? De la ascendencia de Jesucristo. ¿Ok? Y dice, hijo de David, ¿hijo de quién? Hijo de Abraham. ¿Okay? No cabe duda que en los tipos y sombras Dios está haciendo un inicio con Abraham. ¿Okay? En Juan capítulo 8, también el Señor hace mención precisamente de Abraham. En Juan capítulo 8 dice así de la siguiente manera. Versículo 56 al 58. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y ¿qué? Y se gozó. ¿Ok? Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos. ¿Ok? Él está haciendo una declaración, ellos no entienden esta declaración porque, por supuesto, racionalmente no tiene sentido lo que ellos están escuchando. Aún no tienes 50 años y has visto a quién. Y has visto a Abraham. ¿Qué estás diciendo? Esto no tiene sentido. Pero Jesús le dijo, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ok? Entonces, el Señor le manifestó, en este caso, a Abraham, ¿ok? Su día, su realidad espiritual. ¿Ok? De este día del Señor las Escrituras hablan, las Escrituras
testifican. Realmente desde Génesis, Apocalipsis, se empieza a hablar acerca del día del Señor. ¿Okay? Vamos a ir rapidito ahí para dar alguna claridad sobre eso. En el Salmo 118, acompáñeme, Salmo 118. Hay mención acerca de este día, el día que hizo el Señor. Dice a partir del verso 19. Estamos viendo esto porque el Señor dijo, Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y ¿qué? Y se gozó. ¿Okay? Dice el verso 19 del Salmo 118. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré al Señor. Esta es puerta ¿de quién? De el Señor, puerta de Dios. Por ella entrarán ¿qué? Los justos. ¿Okay? Vamos a volver ahí, pero vayamos un minutico a Juan capítulo 10, verso 9 e identifiquemos de quién realmente se está testificando aquí en este Salmo 118. ¿Okay? Leemos nuevamente ese versículo, el 20 del Salmo 118. Esta es puerta ¿de quién? De Dios. Téngalo ahí presente. Esta es puerta de Dios. Y por ella entrarán ¿quiénes? Los justos. Ahora leemos en Juan capítulo 10. No, Juan 10, verso 9. Juan 10, verso 9. Y mire lo que dice. Está hablando el Señor Jesús. Y dice, yo soy ¿qué? La puerta. Yo soy la puerta. El que por mí ¿qué? Entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. O sea que aquí en el Salmo 118, 20, cuando estamos leyendo, esta es puerta de Dios, ¿de quién está hablando? De Cristo. ¿Ok? Y por él entran ¿quiénes? Los justos. ¿Ok? Luego dice, te alabaré porque me has oído. Y me fuiste ¿qué? Por salvación. Luego dice, la piedra que desecharon los edificadores. ¿La qué? La piedra que desecharon los edificadores. ¿Quién es la piedra que desecharon los edificadores? El Cristo encarnado. Él es la piedra que los edificadores desecharon. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, mire lo que dice. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los edificadores desecharon, ¿ok? Esta piedra. El asunto es que esa misma piedra que los edificadores desecharon, para Dios es escogida y es preciosa. Y al ser escogida y al ser preciosa, vino a ser cabeza del ángulo. O sea, vino a ser piedra de fundamento. La piedra del ángulo es la piedra del fundamento en una edificación. Es la piedra que soporta, es la base, la plataforma, el fundamento para que toda la edificación pueda ser ¿qué? Levantada. Sin esta piedra de edificación no puede haber edificación. Es la piedra del fundamento. Entonces, esa misma piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo o fundamento de la iglesia. Es lo que Pablo dice. Recuerden en 1 Corintios capítulo 3, el fundamento ya está puesto. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Quién lo puso? Dios mismo. Es la profecía de Isaías. El Señor mismo ha puesto en Sión por fundamento una piedra escogida, preciosa, de cimiento estable. El que creyere en esa piedra, ¿no qué? No se apresure. ¿Ok? Entonces, ese hecho que se nos está narrando en el versículo 22, ¿ok? Tiene un significado espiritual. La piedra que los edificadores han desechado ha venido a ser cabeza ¿de qué? Del ángulo. ¿Quién fue la piedra desechada? El Cristo encarnado.
¿Cuál es la piedra que Dios ha puesto por cimiento estable? El Cristo resucitado. ¿Ok? Porque si Cristo no hubiese resucitado, vana resultaría nuestra fe. No tendríamos razón ni motivo de estar aquí reunidos. ¿Ok? Porque nuestro Dios estaría muerto. Pero nuestro Dios vive. ¿Y vive qué? Para siempre. ¿Ok? Él dijo, yo soy el que estuve muerto, mas ahora vivo y no moriré jamás. Por eso Él es la piedra del fundamento, el Cristo resucitado. ¿Okay? Entonces ya fíjense que en todo el pasaje de lo que se nos está hablando es de la obra de Cristo que hizo por nosotros, su muerte, su sepultura, pero también su ¿qué? Su resurrección. Y la exclamación en el verso 23, en la administración del Espíritu es esta: de parte de Dios es esto. O sea, esto no fue obra de ningún hombre, ¿ok? Al Señor no lo mataron porque quisieron matarle. Simplemente si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos que ya eso estaba determinado anticipadamente de parte de Dios, ¿ok? Por eso Él fue ofrecido como una ofrenda agradable delante ¿qué? Del Padre, ¿ok? Con respecto a eso, y ya volvemos enseguida, miren lo que el mismo Señor dijo en Juan capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo ¿qué? Mi vida, ojo, para volverla a tomar. Nadie me la quita. Nadie me la quita. Sino que yo de mí mismo ¿qué? La pongo. Tengo poder para ¿qué? Para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento ¿qué? Recibí de mi Padre. Recuerden lo que hemos estado leyendo en 1 Corintios 12, 4, que hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Todo esto ha sido una gran operación divina, ¿ok? Así es que es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y luego en el verso 24 se nos dice esta realidad: este es el día que hizo ¿qué? El Señor. Este es el día que hizo el Señor. O sea, es el día del Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos ¿qué? En Él. ¿Okay? El día que hizo el Señor es la realidad de Cristo alumbrando y brillando en el corazón de los hombres. Ese es el día del Señor. Por eso en ese día del Señor no se necesita un sol natural que alumbre, porque el mismo que es el sol de justicia alumbra ¿dónde? En nuestros corazones. Pedro testifica de ese día. Vamos a mirarlo un instante aquí en una de sus cartas. Ya le digo cuál es. El apóstol Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo número... Vamos a leer desde el 16. Segunda de Pedro 1, 16. Porque no nos hemos dado a conocer, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. El poder y la ¿qué? Y la venida de nuestro Señor Jesucristo, la parousia, la presencia viva del Señor, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos ¿qué? Su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo ¿qué? Amado, en el cual tengo
complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahora nos dice, tenemos también la palabra profética que más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar que oscuro. ¿Okay? Tenemos las escrituras, tenemos la palabra que los profetas que hablaron, ¿okay? Una palabra segura, garantizada de parte del Señor, y el consejo apostólico es a la cual hacemos bien en estar como atentos como a una antorcha que alumbra en lugar que oscuro. Pero luego dice hasta que ¿qué? Hasta que el día que esclarezca. ¿Cuál día? El día del Señor. Esclarezca, alumbre. El Señor Jesucristo brille, aparezca, resplandezca. La pregunta es, ¿dónde? El apóstol la resuelve ahí por el Espíritu. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la... ¿Quién es el lucero de la mañana? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Salga en dónde? Entonces, ¿dónde es que el día del Señor aparece? En nuestros corazones. ¿Dónde es que el día del Señor resplandece? En nuestros corazones. Cuando el día del Señor aparece y cuando el día del Señor resplandece en nuestros corazones, cuando el Señor Jesucristo alumbra, brilla, se revela, se manifiesta en nuestros corazones. El Señor dijo, Abraham se gozó de que había de ver ¿qué? Mi día, y lo vio, ¿y qué? Y se gozó, ¿ok? Esto lo podemos entender porque en la epístola, o en la carta ahí a los hebreos, acompáñenme un instante, por favor. En el capítulo número 11, el capítulo número 11, a partir del verso 8, mire lo que dice. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció ¿para qué? Para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por eso dice por la fe, ¿okay? Él no se puso a razonar la palabra de Dios, no, él simplemente obedeció, ¿okay? La palabra que Dios le había dicho. Y luego en el 9 dice, por la fe habitó como extranjero. ¿En dónde? En la tierra prometida, como en tierra ¿qué? Ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora, la pregunta es, ¿cómo este hombre está en Ur de los Caldeos, está en la Mesopotamia, adorando a dioses extraños? Dios lo llama, Dios lo trae del otro lado del río, lo toma y luego lo trae por toda la tierra de Canaán, ¿ok? Aumenta su descendencia, le da a Isaac, lo establece en ese lugar. Y cómo en esa tierra natural, cómo Abraham habita allí como extranjero. No se supone que esa era su tierra que Dios le dio. Y ahí estaba habitando como un ¿qué? Extranjero. Dice aún más, estaba habitando como extranjero en la tierra prometida, pero dice, como en tierra ¿qué? ¿Cómo que tierra ajena? Si es la tierra que Dios le había ¿qué? Prometido. ¿Sabe por qué Abraham habitó como extranjero en esa tierra, como en tierra ajena? ¿Ok? Cuando alguien habita como extranjero, como en tierra ajena, lo primero que tiene claro es, esta no es mi tierra. Yo no pertenezco aquí. Esta es una tierra que es ajena. Mi verdadera tierra no es esta, es que es otra tierra. ¿Ok? La explicación está en el verso siguiente. Dice, él habita como extranjero, como en tierra ajena, porque esperaba. Este hombre esperaba. ¿Qué esperaba? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién?
¿Cuál es la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios? La única ciudad que Dios está construyendo, su iglesia, el cuerpo de su Hijo. Dios es el arquitecto de su iglesia. Dios es el constructor de su iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta petra, sobre este fundamento, yo, dice el Señor, edificaré ¿qué? Mi iglesia. ¿Ok? Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, señores, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Quién es el edificador de su iglesia? Dios. ¿Quién es el arquitecto? Dios. ¿Quién es el constructor? Dios. Abraham vio en visión el día de ¿qué? Del Señor. Abraham vio un pueblo espiritual. Abraham vio la iglesia del Señor, el pueblo que Dios iba ¿qué? A levantar, a construir. Él vio un ámbito espiritual, él vio una realidad espiritual. Él vio el reino que Cristo iba ¿qué? A levantar. Y cuando Abraham vio eso, dijo, no, yo estoy aquí como un extranjero. Yo estoy aquí como en tierra ¿qué? Ajena. ¿Ok? Esto no es lo que verdaderamente yo voy a poseer. Mi verdadera posesión es otra realidad. ¿Ok? Y así debe pasar, mis amados, con todos y cada uno de nosotros. Cuando nosotros empezamos a ver nuestra verdadera riqueza basado en el llamado que se nos ha hecho, cuando nosotros empezamos a ver nuestra verdadera ciudadanía, Pablo dice, nuestra ciudadanía no es esta de aquí abajo, es celestial. Por eso pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Okay? No en las cosas temporales y pasajeras, sino en las cosas que son ¿qué? Eternas. ¿Okay? Y el llamado que Dios nos hace precisamente es a eso. El llamado que Dios nos hace, que está prefigurado en este hombre, Abraham, que Pablo por el Espíritu lo llama el padre de todos los creyentes, es precisamente a eso, a que salgamos de un ámbito, salgamos de una tierra y podamos poner nuestro corazón en otra tierra. Esa otra tierra en sentido figurado no es de abajo, es de arriba. Es el reino de Dios. Es un ámbito donde el poder de Dios opera y se manifiesta cada día. Es una realidad que es espiritual. Por eso fue que el Señor en muchas ocasiones tuvo expresiones como, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. ¿Ok? Mi reino no es de este mundo. ¿Ok? Mi reino no pertenece a este ámbito, pertenece a otro ámbito. Nuestra realidad no está en las cosas que se ven, nuestra realidad está en las cosas que no se ven. Y eso es lo que tenemos que identificar en el llamado. Hay un llamado que Dios nos hace. Eso es para nosotros, hoy, ahora, aquí, en el presente. El llamado, la verdadera transición que tenemos que hacer, el verdadero éxodo, el verdadero viaje es de un ámbito a otro ámbito, del ámbito terrenal al ámbito celestial, del ámbito de lo visible al ámbito de lo invisible, al ámbito de la vista al ámbito de la fe. Ese es el llamado que tenemos que hacer. Y en la medida que vamos siendo obedientes a eso, ¿sabe qué va pasando? Que vamos dejando atrás nuestra casa, nuestra tierra, nuestra parentela. Eso en sentido figurado, ¿qué significa? Dejamos atrás nuestra mente, nuestro propio pensamiento, nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos, ¿ok? Nuestros propios sueños, nuestras propias ambiciones, para empezar a caminar ¿en qué? En la mente de Cristo. En la mente de Cristo, en el pensamiento de Dios. ¿Cuántos saben que ese pensamiento de Dios no tiene nada que ver con el pensamiento nuestro?
¿Sabe lo que dijo el Señor por medio del profeta Isaías? Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que los caminos de ustedes, mis pensamientos que los pensamientos que de ustedes. Miren, mis amados, por muy bueno, por muy interesante, por muy maravilloso que nos parezcan nuestros pensamientos, son total y completamente ridículos frente a los pensamientos de Dios. No tienen ningún tipo de comparación, porque el Señor dice: yo sé los planes y pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bien, planes de paz y no de mal, para que reciban, ¿ok?, el bien que esperan. Dios tiene un bien para nosotros, Dios tiene una herencia para nosotros, es la que vamos experimentando en ese camino, en ese llamamiento que Él nos hace, pero ese bien y esa herencia no son cosas de aquí abajo. Ese bien y esa herencia es una persona, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que estamos llamados a conocer, a poseer, a experimentar, a comer, a beber, a disfrutar cada día. Él es la verdadera vida, Él es la verdadera comida, Él es el verdadero pan, Él es la verdadera fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces, ese es parte del llamado que tenemos, ¿ok? Que cada día podamos ir dejando un ámbito atrás y yendo en pos de la realidad celestial, de la realidad que de arriba, ¿ok? Ahora, es interesante porque Abraham no era alguien especial. Era una persona común y corriente como usted y como yo. ¿Ok? Dios no anda buscando ni llamando gente súper especiales o mega especiales. Dios llama a todos los hombres por igual. Porque para Dios la condición de los hombres en su estado de naturaleza sin Él es la misma. Nosotros somos los que vemos las divisiones. Nosotros somos los que vemos las condiciones sociales. Nosotros somos los que vemos las diferencias económicas. ¿Ok? En el hombre, en la mente humana, donde están todas las diferencias. ¿Ok? Y por eso existe la discriminación el uno con el otro. No, cuando Dios los ve, a todos los hombres los ve de la misma maneras. Ellos son enfermos que necesitan de mí. Son muertos que necesitan la vida que yo tengo para darles. ¿Ok? Por eso el evangelio es para todos, ¿qué? Los hombres, ¿ok? Pero quiero que identifique eso, ¿ok? Abraham debía revelar el carácter redentor de Dios. ¿Para quién? Pues para los hombres, ¿ok? Pero si hay algo que señala y muestra el llamado de Abraham, que también es el llamado que Dios nos hace a nosotros, es que Dios llama a los hombres de un mundo de idolatría a un mundo de la fe en Él. ¿Ok? A un mundo de vivir en uno mismo, ¿ok? Para que ahora podamos vivir ¿en quién? En el Señor. Para que ya no vivamos nosotros, sino que ahora Dios viva en nosotros, ¿ok? Bueno, yo diría, mis amados, que podríamos dejar ahí, Pastor Agapito, y para dar espacio, más espacio a preguntas y poder interactuar un poco más.